Hola hermanos, vamos a compartir el texto bíblico de hoy, está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que nos enseña todo de ti, que podemos encontrar cómo eres tú, qué cosas deseas, pero también cómo somos nosotros y el consejo que hay para nosotros. Y queremos hoy que hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está escribiendo su última carta y la dirige a Timoteo, al principio era su discípulo, pero pasó a ser también su compañero de ministerio, y ahora es quien va a recibir de Pablo el ministerio en un sentido, porque él va a continuar la obra que Cristo Jesús encomendó en Pablo, ahora la sigue en Timoteo, y por lo tanto Timoteo necesita saber lo mismo que necesitamos saber nosotros. ¿Cómo vamos a hacer la obra del Señor? ¿Qué necesitamos para poder seguir adelante? ¿Cómo el Señor nos va a ayudar? ¿A qué tenemos que echar mano? Y estos consejos están acá, que son súper buenos. Dice en el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y ya tiene una instrucción. ¿Cuál es? Es guardar la sana doctrina. Lo que corresponde, lo que Dios dice, no otra cosa. ¿Qué es lo que Pablo enseñó? Pablo enseñó los misterios del Señor. Vemos esto en otras cartas cuando él se refiere de esa manera a lo que Dios le dio para llevar a, al mundo. Y a través de predicar ese evangelio, muchos creyeron en Cristo y se empezaron a fundar muchas iglesias. De eso está hablando Pablo acá, de la fiel y verdadera palabra del Señor. Eso es lo que tiene que guardar en la forma que es, no agregando ni quitando nada. Retén la forma de las sanas palabras, la doctrina correcta, la enseñanza que es como es del Señor, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Luego dice una segunda instrucción: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y tenemos aquí otra vez la palabra depósito que habíamos visto antes en el versículo 12. Pablo había dicho, por lo cual asimismo padezco esto, hablando de la salvación y toda la obra que Cristo hizo en él, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¿Y de qué está hablando acá? De su fe. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, en el contexto, ahí la palabra depósito está hablando de su fe, de su confianza en el Señor. Y en el 14, cuando Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el contexto está hablando de la sana doctrina, de la palabra de Dios, o si quieres, de las palabras de Dios. Y eso es lo que él tiene que guardar, que atesorar. Acá depósito tiene esa idea, hablando de la doctrina, de la enseñanza divina. Es lo que tiene que atesorar. Es el mejor tesoro que él puede tener en su vida eh, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Luego sigue hablando de algunas otras cosas que pasaron en su vida, como él fue, o sea, algunos hermanos lo abandonaron y otros hermanos lo ayudaron, como Onesíforo. Y él está rogando a Dios por esas situaciones. Pero me quedó dando vuelta a mí, y lo que quiero compartir con ustedes hoy, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tantas veces lo leemos, tantas veces lo escuchamos, tantas veces lo decimos a veces, pero pocas veces nos sumergimos en él para entender todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y acá hay una verdad que por lo menos a mí me impacta. Dice, Pablo le estaba pidiendo a Timoteo que guarde la sana doctrina, que la cuide y que la atesore porque su vida depende de eso. Su enseñanza, su ministerio, todo depende de la enseñanza divina, de las palabras del Señor. ¿Cómo entonces la va a guardar? ¿Cómo la va a cuidar? ¿Cómo la va a atesorar? Y ahí es donde muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a estudiarla, voy a aprenderme versículos de memoria, que no es malo, es muy bueno, pero siempre de esa manera vamos a quedar cortos. Y Pablo sabe esto,
Por eso está diciendo lo que está diciendo. ¿Hazlo en ti? Sí. ¿Aprendes de versículos? Sí. ¿Enseña la palabra y de esa manera la aprendes mejor? También. Haz discipulados, ejercítate en la palabra, todo eso. Pero si no haces esto, no vas a llegar muy lejos. ¿Y qué es esto? Es guarda, ¿dónde? En el Espíritu Santo. Y la idea es que sea el Espíritu Santo el que esté hablando estas mismas palabras de Dios, acomodando las cosas que Dios quiere decirte a tu corazón. Esa es la manera en que esto va a tener un efecto eterno y poderoso y efectivo. Vemos en otros libros, por ejemplo en Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo está hablando de una profecía que va a ser para la tribulación. Y que muchos de los discípulos en ese entonces, no va a estar la iglesia ahí, pero van a haber judíos que van a creer y que se les va a encomendar, como nosotros ahora, predicar el Evangelio. ¿Y qué van a decir? Y uno dice, bueno, el Evangelio, pero ¿cómo? Y en el capítulo 10 de Mateo, versículo 19, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Y no está diciendo que vas a hablar cualquier cosa. Siempre está todo esto circunscrito a cómo vas a hablar la palabra de Dios. En ese contexto está hablando. Pero dice, no te preocupes cómo ni qué, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y la pregunta, bueno, ¿y cómo? Versículo siguiente, versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y esa es la gran verdad que Pablo le está enseñando a Timoteo. No sacamos nada nosotros con hablar palabras de la Biblia. De hecho, leemos cómo Satanás también la usa, ¿no? Y otros falsos maestros, tergiversándola, acomodándola a lo que ellos quieren. La palabra de Dios debe ser hablada espiritualmente, porque son verdades espirituales. Y es el espíritu el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, si Dios me va a usar para enseñar algo, que sea Dios el que hable por mí la palabra de Él, por medio del Espíritu. Esa es toda la clave. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que tiene que guardar en el Espíritu la doctrina que es verdadera, lo que es correcto. Hay un texto en Zacarías que creo que todos conocen, que habla también de esto. En Zacarías capítulo 4, versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El sentido de ese versículo es exactamente eso. Es Dios obrando con su palabra, por medio de su espíritu, en ti y en mí. Eso es poder de Dios. Amén. Dios te bendiga.